Entonces ahí vamos entendiendo por qué este modelo de control, que ya encuentra su mayor esplendor en la República Popular China, en ese modelo comunista, hoy lo estamos viendo en Occidente. Y yo siempre digo, las libertades no es que son un punto acabado, sino que se conquistan día a día. Y hoy vemos una sociedad totalmente flagelada, mancillada, en una situación expectante de oveja fiel, donde lejos de estar cuestionando o al menos preguntándose si existe otro relato detrás del relato, o sea, cuál es el metarrelato, cuál es el metadiscurso, todo esto, simplemente obedece fielmente. ¿Qué es lo que está pasando hoy? No hay amor propio, no hay amor al prójimo y no hay amor intrasocietal. Entonces, cuando yo no me amo a mí mismo, no soy capaz de entender que con ese bozal me estoy asfixiando porque no hay amor propio. La agenda globalista marcha a todo vapor y ataca en todas direcciones y a velocidades inesperadas. Los estados-nación pierden autoridad y presencia, a los individuos se les arrebata sus libertades más preciadas, sin liderazgo y corriendo en manada sufren del síndrome de Estocolmo. ¿A dónde va a parar todo esto? La carrera de las cepas apenas acaba de empezar y no hay resistencia organizada. Esta entrevista pretende dar algunas luces de lo que está en juego, así que empecemos. Buenas tardes a todos, estamos dándole las bienvenidas pues, a esta entrevista y por supuesto muchas gracias y bienvenida a la abogada, politóloga y socióloga argentina Gretel Ledo, que bueno, como saben, es una recurrente analista política internacional en distintos medios, tiene una maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Bolonia y vamos a conversar con ella de varios temas, pero primero, bueno, te ruego un saludo a todos nuestros suscriptores, bienvenida. Bueno, muchas gracias Antonio por la invitación y la verdad que es un placer enorme estar analizando lo que nos pasa a la luz de una visión más geopolítica, ¿no? Porque si uno no entiende esa arista es difícil entender dónde estamos parados, ¿no? Así es, sí, la gente se queda mucho en el plano local y algunos incluso se atreven un poquito más a ir a lo nacional, pero bueno, queda siempre esa pata que es la internacional, que para mí siempre es la más importante y queda muy floja. Bueno, queremos hacer hoy una conversación, yo las he denominado en mi cabeza conversaciones pospandémicas, hablar un poco de estos temas y que la gente reflexione sobre las distintas señales que nos están enviando a través de los medios de comunicación, nos están enviando los tipos que están a cargo de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Que bueno, pareciera que nada es coincidencia y que todo está atado ahí del mismo hilo. Y yo no sé qué piensas tú, Gretel, pero a mí me da la sensación de que nos están atacando por todos lados. Esto parece casi real, ¿no? Hay una agenda que ya conocemos muchos en este canal, la agenda globalista, que dispara en distintas direcciones, ¿no? Dispara a las libertades personales, a las libertades colectivas, dispara a la familia, a la religión, a los estados-nación, por supuesto. Y pareciera que estamos nosotros casi desnudos ante todo esto. Yo quisiera que empezáramos haciendo esta reflexión. Tú escribiste hace algún tiempo, y bueno, te ruego que hablemos con algunos eufemismos, porque si no, YouTube nos censura. Tú escribiste que el coronavirus, ¿ok? O el bicho, vamos a llamarle, es un arma de guerra biológica ofensiva que ha dejado en claro la vulnerabilidad de las fronteras nacionales y lo que desnuda este gran escenario en la puja de poderes a nivel planetario. Pudiéramos empezar por ahí, nos gustaría un poco tu reflexión sobre esto y te ruego con todos los eufemismos que puedas, porque si no, nos censuran inmediatamente. Bueno, para arrancar, primero empiezo a recordarles el ensayo sobre principios de población de 1798 de Thomas Matthews, donde él explica que a pesar del progreso que puede llegar a realizarse todo lo que es la mecanización, todo lo que es la tecnología agrícola, existe una limitación a cualquier tipo de grado de felicidad de la población humana. Y justamente la propia limitación es el hombre mismo. O sea, hay recursos fijos, que es la tierra, y hay recursos que son variables, que van en aumento, que tiene que ver con el capital humano, con la mano de obra. Entonces, si nosotros imaginamos algo tan básico como una parcela de tierra, imaginamos un pequeño lote, una pequeña fracción, un terreno, donde llega un momento que el límite de productividad que puede llegar a originar ese recurso natural, ese recurso fijo, tiende a un horizonte que
la extracción puede llegar a alimentar a X cantidad de familias. Por más que agreguemos fertilizantes, tecnificación, la calidad de la tierra sea buena, el mejor grado digamos, de regadío posible, aún así llega un punto donde hay un límite. Esa limitación se torna una especie de condicionante a la hora de querer generar un grado, digamos, de ingreso para todos aquellos que quieran alimentarse de esa parcela de tierra. Entonces, a partir de ahí va a decir Malthus, claro, el problema es la gente, el problema es la población, la superpoblación. Entonces, esa limitante se ha enarbolado una especie de discurso en torno al cual gira toda esta visión, bueno, cosmopolítica, globalista y también geoestratégica de parte de esta gran élite transnacional que ha comprendido que realmente hay que controlar el grado de crecimiento poblacional. Dentro de esas variantes, donde el crecimiento poblacional se torna en un condicionante para que la distribución del ingreso y de la riqueza sea no para todos, ellos van a decir para todos, en realidad es para unos pocos y es para ellos mismos, entran a jugar ciertas variables que son vendidas como agendas ligadas a la libertad. Le hace el aborto, le hace la sedación terminal, el suicidio asistido y la eutanasia. Son algunas de las variantes de agendas que se van instalando en torno a cómo controlar a la población y cómo te la voy a vender a vos bajo el lema de soy libre de elegir la muerte feliz, o sea, yo soy libre de una muerte digna, yo soy libre de elegir sobre mi cuerpo, soy libre si tener una criatura o no, en realidad ni siquiera es un por nacer, o sea, yo decido sobre mi cuerpo y hay una separación en ese sujeto de derecho, que es un sujeto por nacer, y la mamá. Nosotros consideramos que hay una separación, pero para ellos es un único ente y es la mamá, ni siquiera se puede hablar de mamá, ¿no? En todo caso, la persona que concibe. Entonces, a partir de ahí, podemos llegar a comprender por qué, digamos, existe un planeta donde la limitante explica que no va a haber un lugar para 7.000 millones de personas, no hay un lugar para más de 179 naciones, y donde los recursos realmente están limitados en torno a este crecimiento poblacional. A partir de ahí vamos a empezar a entender una serie de ensayos vinculados a todo lo que es la reproducción sexual, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, esta lucha descarada que hay en torno a la destrucción de la familia, que más adelante vamos a estar hablando, por qué la reproducción realmente es un dispositivo voraz que hay que controlar, ¿no? Entonces, todo lo que es el plano de reproducción familiar, lo que es la familia, lo que es el cuidado y el rol que tiene que tener la madre sobre los hijos, realmente son peligrosas para esta pequeña élite transnacional que está manejando todos los retículos de poder. Y a partir de ahí, los estados-nación se van a tornar meramente en títeres que reproducen una agenda foránea, una agenda instalada hoy en una agenda transnacional. Estamos hablando de Naciones Unidas en particular, hablamos del Foro Económico de Davos, hablamos del Gran Reseteo, hablamos del capitalismo inclusivo, del capitalismo tres partes, hablamos de Fratelli Tutti, una de las encíclicas del Vaticano, donde lamentablemente ni siquiera los católicos se sienten representados por Bergoglio. Entonces, este sinnúmero de frentes hace que avancemos hacia una única palabra que está vinculado al hedonismo, al sálvese quien pueda justamente, y hay un estado de individuación creciente, donde en esta situación, donde el otro me molesta tener una criatura, es un estorbo formar una familia, es un estorbo justamente lo que es la producción independiente de una agenda nacional, porque ellos van a atacar el nacionalismo, lo dijo Bergoglio, fue muy claro, ¿no? Dijo que había que democratizar las Naciones Unidas, lo dijo Fratelli Tutti, y dijo que también los nacionalismos son un peligro. Entonces, en ese horizonte es donde en realidad hay una línea muy fuerte que se está viendo en torno a cómo hacemos para desmoronar la política. Hoy la política está pulverizada, hoy hacer política es prácticamente una mala palabra. Hoy le cuesta a los políticos hacer campaña, salir a hacer campaña y vender recetas que no compra la gente. O la gente se ha percatado que en realidad llegan al poder y implantan de manera totalmente impositiva, digamos, y totalmente abusiva, una agenda que va en contra de aquellos que han prometido en campaña. Nos sucedió aquí en Argentina, sucedió con el gobierno anterior y con este gobierno, que han prometido un sinnúmero de cosas, puntualmente pobreza cero, que le hace esa promesa de campaña del gobierno anterior aquí en Argentina, es el ODS número 5 de la Agenda 2030. ¿Podemos hablar de pobreza cero? No, no podemos hablar de pobreza cero. Hablar de pobreza cero es una utopía. O sea, hablar justamente de que vamos a erradicar la pobreza, nosotros, los capitalistas, nos hemos dado cuenta que el sistema falló.
que el sistema nos ha traicionado a todos y tenemos que digamos, reformularlo, nos van a decir estos grandes popes, en realidad están queriendo tener otro tipo de lectura y está vinculada a un capitalismo, digamos, para beneficio agiotista, especulativo para ellos, y un comunismo global. Ese modelo, el PSC, que es el modelo comunista chino que se está implantando a lo largo y ancho del globo. Fíjense la bancada que tiene hoy China en las Naciones Unidas. Fíjese cómo desembarca con el Foro Económico de Davos. Entonces ahí vamos entendiendo por qué este modelo de control, que ya encuentra su mayor esplendor en la República Popular China, en ese modelo comunista, hoy lo estamos viendo en Occidente, pero ya de una manera totalmente descarada. Ni siquiera se disfraza, ni siquiera tiene la estupez de disfrazar cómo tiene la injerencia en los Gates, con los Soros y un sinnúmero de apellidos Rockefeller, Rothschild, que tienen un avance descarado en las agendas nacionales. Por eso, una de las preguntas, Antonio, estaba vinculado a, digamos, qué rol están ocupando justamente hoy los Estados-nación. Bueno, los Estados-nación son títeres de este gran sistema macabro, un sistema que está totalmente pergeñado, y pareciera que todo está, digamos, que no hay salida, pero sí hay puerta de salida. Esto parece una puerta giratoria, porque los responsables directos son las sociedades que se eligen sus propios gobernantes, la sociedad civil que elige esta sociedad política de turno, esta casta, que se está perpetrando y que primeramente hizo pactos, no solamente económicos, sino de poder, porque acá vienen por todo, ¿no? Aquí en Argentina, por ejemplo, ya tenemos comprometida Patagonia, tenemos comprometidos recursos estratégicos, recursos energéticos, recursos que tenían que ser políticas de Estado que no tendrían que transarse por nada. Sin embargo, no solamente lo vemos aquí en Argentina, vemos que también China es un principal socio comercial de Brasil. China hoy es el principal socio comercial de la Unión Europea. China ha desembarcado en países que ya no tienen manera de frenarlo. Uno de los últimos pronunciamientos que hizo la Unión Europea hace muy poquito en torno a todo este avance de globalismo, también Vox tuvo una participación muy acertada en todo esto porque viene denunciando esta agenda en España, estaban craneando cómo hacer para frenar esta injerencia china. O sea, han logrado que las grandes inversiones en materia de infraestructura y estratégica, que no la basa ningún país y que sí la hace China, hizo que de alguna manera, digamos, de una estrategia bien digamos, delicada, fue permeando de manera tal que hoy literalmente acampó con un sinnúmero de inversiones que si hoy queremos reemplazar a China por otro país, es imposible. O sea, si yo hoy le pido a China que realice el grado de inversión en la ruta de la seda, una franja, una ruta que está realizando, que tiene injerencia directa en Francia, en Italia, en todo lo que es Europa, no encontramos otro país. O sea, lo vienen planificando, y lo que tiene China es todo lo que es no solamente la persuasión, sino la continuidad en el tiempo. Acá podemos cambiar de gestión, podemos hablar de la gestión anterior y de esta gestión en Argentina. O sea, cambiamos de color político, pero los chinos siguen estando. O sea, los chinos acá ya vienen hace años en Argentina, ¿sí? Vienen con todo este programa de continuidad. O sea, no les interesa el color político que vos tengas. Ellos lo que quieren es instalar el modelo chino, y ya ni siquiera estamos hablando de un desarrollo de esas grandes empresas chinas en territorio nacional, porque requieren no solamente de recursos naturales, sino recursos energéticos. Saben que necesitan de más territorio, y eso lo han entendido claramente al pie de la letra aquí en Sudamérica. Sí, Antonio. Sí, Gretel, vamos a tocar por supuesto el tema de China con profundidad, el tema de Bergoglio, el tema de esto que tú hablas sobre la individualización o individuación de la sociedad, pero me gustaría que me ayudes porque esto es una tarea que tengo personal y que lo hago con todos los entrevistados o con casi todos, ¿no? Tú hablabas del tema, y con esto arrancaste, con el tema de la disminución de población, que parece algo que es lógico, está en cualquier cantidad de ensayos. De hecho, casi se le sale así decirlo a Klaus Schwab de manera ya casi evidente, ¿no? Pero todavía hay gente, muchísima gente, en este canal son pocos, aquí somos 120.000 y gracias a Dios casi los 120.000 estamos todos bien claros en esto, pero siempre llega uno nuevo y dice, a mí me atacan mucho en Twitter por eso, dice, bueno, ¿y por qué esta gente va a querer que seamos menos? Si entonces a quién les venden sus productos, ¿no? Este es el razonamiento el más superficial, el que sale más rápido. O sea, la gente lo primero que se le ocurre es decir, ¿por qué van a querer que seamos menos? Y entonces a quiénes ellos les van a vender sus productos. Yo lo que les explico es, hijo, esto no es un tema de vender productos, ni de dinero, es de supervivencia. El dinero lo están imprimiendo hace décadas y lo siguen imprimiendo. O sea, no es un tema de
de dinero ni de poder. Es un tema de supervivencia, lo que tú hablabas, de la cantidad de recursos disponibles y la cantidad de gente en el planeta. ¿Tú pudieras reforzar un poco ese tema? Porque la gente en verdad cree que no, esto es muy conspiranoico. No puede ser eso, porque entonces ¿a quién les venden sus cositas, sus juguetes? ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Bueno, mira, voy a leer textual cómo ellos lo venden desde Naciones Unidas. Ellos van a decir que este es un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad y la intención de fortalecer la paz, ¿no? La paz y el acceso a la justicia, las famosas P, ¿no? Que se resumen en todo eso. Entonces, para poder lograr trabajar en una agenda por la paz, en una agenda por la inclusión social, en una agenda a favor de las personas y a favor del planeta, es necesario hacer una transformación de políticas de Estado en torno a una serie de objetivos. Estamos hablando de las 169 metas, en torno a los 17 ODS, donde todo el planeta se tiene que poner de acuerdo en frenar pautas conductuales, ¿no? Me refiero, por ejemplo, todo lo que es la contaminación ambiental, porque uno de los ejes vertebrales en torno al cual gira justamente la Agenda 2030 está vinculado a, antes me iban a decir a mí que era el calentamiento global, ahora es la lucha contra el cambio climático y le van cambiando los nombres, Sí. pero a ciencia cierta todavía no hay informes, digamos, específicos que puedan llegar a explicar que el mal de todos los males es el ser humano. O sea que porque nosotros estamos sobre el planeta Tierra, el planeta se está desmoronando. Eso la verdad que es insustentable, ¿no? Y fíjense lo que fue la revolución industrial, donde fue el gran apogeo de contaminación y sin embargo fue un gran nivel de crecimiento económico para todo el planeta. A partir de ahí se traza este horizonte en el año 2015, esto fue el 25 de septiembre del 2015, se adopta a partir de la resolución 70/01 por 193 países. El objetivo máximo que va a tener Naciones Unidas es llegar a la gobernanza mundial. O sea, un gobierno único de concentración donde ya no exista, digamos, la limitante de estados que quieran sortear la respuesta de problemáticas globales de manera individual. O sea, una vez que yo identifico cuáles son los problemas globales, narcotráfico, trata de personas, migración, cambio climático, pobreza, discriminación, bueno, cuando yo voy a identificar cuáles son las problemáticas que son globales, vamos a requerir un esfuerzo mundial, un esfuerzo global para poder paliar este sinnúmero de frentes. A partir de ahí, cualquier país que quede por afuera de ese marco, literalmente fuera de Naciones Unidas es imposible estar interactuando. Entonces, imaginen lo que pasó con los griegos, ¿no? Fuera de la polis, dentro de la polis todo y fuera de la polis nada. O sea, la persona que estaba fuera de la polis literalmente se tornaba un esclavo, ¿no? Es una persona que es un outsider. Y hoy estamos hablando de una polis global, ¿no? Un nivel de cittadinanza global que está vinculado justamente a una ciudadanía donde ya no soy de aquí ni soy de allá. Yo me siento i cittadini del mundo, son esas personas que son los apatrias, ¿no? Las personas que no tienen patria, que no tienen una identidad nacional. Y a eso es donde ellos apuntan. Apuntan a pulverizar las identidades nacionales, las lenguas, las idiosincrasias, las culturas. Por eso existe el gran fomento que hoy tiene Naciones Unidas hacia el tema de la migración. Fíjense cómo han destruido todo el interior de España, por ejemplo, que es uno de los países que más está atacado con toda esta cuestión, donde también el separatismo es un negocio para Naciones Unidas. Esto es una realidad. O sea, todo lo que está vinculado a atacar la idiosincrasia, la identidad, la lengua, las tradiciones, la cultura, la esencia nacional, va de la mano con la implantación de este régimen totalitario globalista que hoy es Naciones Unidas y hoy literalmente es la Agenda 2030, dentro de poco ya lanzó Sánchez España 2050, así que ellos ya van por más. Entonces, a partir de ahí se traza un método, un lenguaje y un sistema de rendición de cuentas. Cuando hay un sistema de rendición de cuentas, hay un sistema de premios y castigos. Entonces, si vos de acá al 2030 no lográs implantar esas 169 metas que se traducen en políticas de Estado, donde dentro de tu presupuesto nacional tenés que afectar una partida presupuestaria para la identidad de género, para la ideología de género, para conformar cupos transexuales, para conformar todo lo que es el nuevo lenguaje inclusivo, el tema de la diversidad, ya desde los 3, 4 años de edad, al nene lo matás de color celeste y te viene a tu casa de color rosa, lo estoy diciendo así drásticamente para entender. Entonces, el ODS número 5 tiene una afección presupuestaria en el presupuesto nacional.
todo lo que está vinculado al tema de la pobreza y al tema ambiental tiene una injerencia directa, de manera tal que yo opto por una economía verde, opto por ciudades circulares, opto justamente por RSU, residuos sólidos utilizables, ¿no? Todo lo que es los residuos sólidos, todo este programa de economía circular, de sociedades inteligentes, smart cities, tiene una lógica que es tirar por la borda el desarrollo productivo nacional, la matriz que cada uno de los estados entiende que se puede desarrollar de acuerdo a los recursos que tiene y las potencialidades, y la implantación de un negocio externo que son las economías verdes, porque dentro de las economías verdes también hay una línea de financiamiento transnacional. Todo lo que es ambientalismo, todo lo que es ideología de género y todo lo que es este grupo radicalizado también de lo que es vinculado a los indígenas, aborígenes, la radicalización y la violencia, las fisuras, es un negocio, ya ni siquiera digo político nacional, sino transnacional. Ahora, quiero recurrir digamos, a tus credenciales académicas como socióloga en lo siguiente, a ver si tú me ayudas con esta inquietud que tengo. Tú sabes, yo estoy viviendo aquí en Mérida, en Yucatán, ¿no? En México. Y digamos que, bueno, viví una parte de la pandemia en Ecuador, pero bueno, estaba todavía desarrollándose, pero ahora estoy acá. Bueno, yo quiero que me ayudes a comprender esto. Tú sabes que yo tengo esta idea de que el uso del bozal, de esto que llaman mascarillas, pues, tapabocas, Sí. o barbijos, tiene una misión, porque bueno, primero ya está muy claro y digamos que no hay conclusiones, ni siquiera la propia OMS ha dicho que son infalibles, ni siquiera han dicho que son obligatorias en todo caso, y que no tienen ningún efecto al final del cuento, ¿no? Pero la siguen proponiendo. Aquí en México, por lo menos, el Estado mexicano no las obliga, es decir, nadie puede ir preso por no usarla, ni en espacios públicos ni privados, pero la empresa privada, bueno, así ha tomado, digamos, la libertad de decirle a la gente, tiene que usarla. Usted va a un estadio de béisbol, póngase. Donde usted vaya, tiene que ponérsela, aun cuando es totalmente legal estar sin ella, ¿no? Pero bueno, el punto es este, Gretel. Yo me he dado cuenta que la gente en este tiempo le está cogiendo asco a la otra, a gente que no conoce. Te explico, yo me la acerco a alguien en un estadio de béisbol demasiado y yo veo cómo existe como algo que no existía hace un año, 2 años, eso no existía, una reacción como de asco, como me estás pegando mucho, no tienes mascarilla, este es un tipo extraño, y ni siquiera he hablado, ¿no? No he soltado dos palabras, pero como no tengo la mascarilla y me la estoy pegando mucho, existe una especie, y no me ha pasado, Gretel, una o dos, ni tres, no, me ha pasado como 20 veces. Yo creo que hay algo allí, y me vas a perdonar que me tarde tanto tiempo en explicártelo, pero quizás te haya pasado. Esto de tenernos asco está relacionado con el tema de la individuación o individualización de la sociedad, de que no nos podamos abrazar más, que no pueda haber empatía entre incluso extraños. No sé si están trabajando hacia eso, porque esto me parece muy fuerte, pues que tú vayas a un estadio de béisbol y pases 9 innings, que son 3 horas sentado con alguien allí, y la persona que está abajo ni voltea, y si volteas con asco y con desprecio de que yo estoy sin mascarilla o no sé qué, y esto no es normal, esto no me parece algo normal. ¿Qué tú crees que hay detrás de esto? Bueno, la verdad que ahí diste en la clave, Antonio, bueno, y esto está vinculado justamente a cómo desposeernos de lo más sagrado que tenemos, que es nuestra libertad. Una persona que no tiene libertad se torna en un esclavo, se torna en un prisionero. Y hoy nos hemos tornado en prisioneros no solamente del papá Estado, de este aparato ideológico, porque sí quiero volver al Tusser, quiero hablar de los aparatos ideológicos de Estado que están adoctrinando. Entonces, toda vez que a mí me van a colocar ese bozal, me están recordando, me están haciendo recordar que existe algo en el ambiente donde yo soy una persona totalmente frágil y no solamente me puedo contagiar, sino que puedo ser un vector social de contagio hacia mi prójimo. A partir de ahí, mantengo yo, papá Estado, el control psíquico sobre esa persona. Cuando se logra trabajar en la psiquis de la persona, automáticamente ¿a dónde baja eso? Al corazón, a las emociones. Y lo que genera en términos psicológicos es la noción de parálisis, de alerta, de temor, de paura. Entonces, el temor abre una luz
hacia aquello que es incierto. Y cuando es incierto, el ser humano tiene una tendencia no a avanzar, sino algunos se quedan en el lugar, otros directamente retroceden. Y hoy ya vemos una sociedad que literalmente retrocedió en la lucha por la conquista de sus libertades. Muchos de nosotros tenemos nuestras constituciones donde tenemos una generación patriota que ha luchado para llegar al nivel de independencia, ¿no? Porque hemos salido de lugares de grandes conquistas, ¿no? Hemos sido conquistados. Y yo siempre digo, las libertades no es que son un punto acabado, sino que se conquistan día a día. Y hoy vemos una sociedad totalmente flagelada, mancillada, en una situación expectante de oveja fiel, donde lejos de estar cuestionando, o al menos preguntándose si existe otro relato detrás del relato, o sea, cuál es el metarrelato, cuál es el metadiscurso, todo esto, simplemente obedecen fielmente. Entonces, han trabajado finamente sobre la libertad. Y ahí quiero volver al concepto de la Real Academia Española, dice que proviene del latín libertas, libertatis, facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera y de no obrar. Entonces, ellos nos van a vender que estamos dentro de los márgenes de la libertad, pero en este caso sería una libertad de no obrar, vale decir, de no movilizarme de tal o cual manera, de obedecer tal o cual protocolo, de manera tal de que ese yo colectivo se torna en un imperativo categórico ya moral kantiano, que es una especie de entelequia por sobre mi yo individual. O sea, el yo colectivo pesa más que el yo individual. Entonces nos cuidamos entre todos, me quedo en casa, ¿sí? En este afán donde lo colectivo, o sea, salud pública, va por encima de mi derecho individual, mi derecho a la vida, mi derecho a elegir, a cuidarme, porque acá convengamos que lo más importante es fortalecer el sistema inmunológico. Convengamos justamente que cuando yo estoy utilizando un bozal, todo lo que es el dióxido de carbono, lo que, digamos, exhalan, digamos, si no estaríamos, habríamos nacido de otra manera, pero las fosas nasales justamente son para inhalar y exhalar, o sea, lo que sale de nuestros pulmones. Ahora, cuando yo estoy tapando las fosas nasales, y yo no soy médico, no estoy en un, digamos, en un lugar, en un quirófano operando, Sí, que debo claro. necesariamente... Estás hablando No soy de sentido común. de sentido común. Y esto que estoy diciendo no es porque yo me lo inventé, porque cuando empecé a analizar el tema leí las resoluciones justamente de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que expresaba que el uso de barbijos era exclusivamente para casos de operaciones, quirófanos o temas médicos específicos. Cuando sale todo esto, automáticamente pareciera que la resolución o entró en desuetudo o la hicieron desaparecer. Esa es la realidad. O sea, no puede ser que de un momento para otro cambie un paradigma, este giro holístico implica un giro copernicano de uso político. Entonces, la peste, en términos de Michel Foucault, es un mecanismo disciplinador, un mecanismo político, en torno al cual se torna justamente en un escenario sumamente feliz y virtuoso para un político gobernar en medio de la peste. O sea, es el mejor mecanismo que vos le podés dar a un político, ¿por qué? Porque aseguras el control total. Claro. O sea, la peste hoy se tornó, no solamente hablamos de Sudamérica, sino los países de mayor desarrollo, uno lo escucha a Macron, y no lo puede escuchar. No es sostenible Macron, no es sostenible Justin Trudeau, y estoy hablando de países con niveles de desarrollo, con niveles donde el PBI per cápita es impresionante, o sea, países que nada tiene que ver con los nuestros, que están aquí. Y pese a ello encontramos cómo ya esta bocanada de élite transnacional la vemos en Bergoglio, la vemos en Macron, la vemos en Sánchez, la vemos en Justin Trudeau, la vemos en Merkel. O sea, esto ya no tiene un trasfondo de países más o menos pudientes. ¿Soy creyente o no soy creyente? Esto atravesó y se infiltró en lugares religiosos, en lugares políticos, en lugares económicos, en farmacéuticas, en todo lo que es la industria justamente de medios de comunicación, mass media, redes sociales. O sea, hay una telaraña financiera, bancario, hay una telaraña de manera tal que es difícil escapar. Entonces, todo está bajo este control. Sí. Volvemos al tema de la libertad. Otra de las definiciones, estado o condición de quien no es esclavo. O sea, la libertad se define por un antónimo, no es esclavo, no es un prisionero. Y hay otro concepto que también quiero denominar, que está vinculado a la libertad condicional. Dice que es el beneficio de abandonar la prisión que puede concederse a un penado en el último periodo de su condena, ¿no? Y está sometido a posterior observancia de buena conducta. Existe una libertad condicional. Ahora, ¿cuál es la libertad condicional? Nosotros tenemos esa libertad condicional hoy por este régimen, donde me van a decir que soy libre, pero está condicionada a mantener el protocolo
del sistema globalista totalitario. Entonces, aquella persona que rompe con esos límites del protocolo, automáticamente la libertad dejó de ser condicional, hoy es una libertad totalmente vedada, ¿no? Entonces, es difícil hablar justamente de qué se entiende o no por contravención, porque acá tenemos dos tipos de castigos. El castigo del aparato estatal, político, ¿sí? Por eso hablamos de los aparatos ideológicos de Estado que nos adoctrinan, nos disciplinan a partir de diferentes lugares y espacios sociales. Digo, te disciplinan en la escuela, te disciplinan en el sanatorio, porque vos ingresás hoy por una dolencia, una afección en el oído, y terminás con otro tipo de pronóstico. Y después, como llega el momento, el certificado de defunción, tenías otro tipo de situación delicada de salud, y por las dudas se tiene que colocar tal o cual cosa. ¿Por qué será que no hubo autopsias? ¿Por qué será cuando dijo Bolsonaro, bueno, ahora sí se les acabó la fiesta, empezaron las autopsias? Esa es la realidad. Entonces, por eso hablamos de el aparato ideológico de Estado, que es el castigo público estatal, y después hablamos de lo que recién mencionabas vos, Antonio, que es el castigo social. El castigo social es el aleccionamiento a partir de la mirada coercitiva de tu vecino, digamos, aquella persona con la cual vos estás circulando en el barrio, una persona que justamente es cruzada, o un familiar, porque esto ha generado divisiones en el seno de la familia. Los que siguen los protocolos y los que no los siguen. Los que han optado por las resoluciones de la OMS, porque acá no tenemos un Ministerio de Salud. Acá lo que tenemos es una prórroga de jurisdicción, una transferencia de jurisdicción, y literalmente somos la sede de Naciones Unidas, cada uno de nosotros, a partir de la instauración de la OMS, como si fueran una especie de leyes aprobadas por los parlamentos. Acá estamos hablando de resoluciones, de disposiciones que emanan de manera administrativa, o sea, son actos administrativos totalmente discrecionales. Recordemos que uno de los principios del derecho administrativo es la discrecionalidad, pero para que haya discrecionalidad tiene que estar acorde con el marco de legalidad. Por eso siempre la puja entre qué es lo que emana del Parlamento y qué es lo que emana del Poder Ejecutivo. Hoy lo que vemos son los poderes ejecutivos rehenes de esta agenda globalista, rehenes de las resoluciones de la OMS, que desembarcan plácidamente, se sortean los mecanismos de división de poderes, no pasan por el Parlamento, y aún pasando por el Parlamento, oposición y oficialismo pactados con la misma agenda. Sabemos perfectamente cuáles son el listado de políticos que forman parte del Open Society. Se han denunciado, y acá vemos desde el arco de izquierda y el arco de derecha. ¿Por qué Soros está financiando a candidatos de la izquierda y de la derecha en Chile? ¿Por qué Soros pone doble ficha? Porque acá ya no se habla de ideologías, acá no se habla de financiamientos de un paraguas o del otro, pero nos han hecho creer que la democracia es la instancia de libertad de los pueblos. Nos han hecho creer que vamos a las urnas libres a votar, pero esa urna está condicionada, porque si el político que se presenta pactó previamente, nosotros simplemente convalidamos el títere de turno. Claro. Ese es el despertar que hay que levantar en los pueblos. Entonces hablamos del castigo público estatal, del castigo social, y que te marcan el error, porque vos no estás de tal o cual manera, con bozal, sin bozal, o aplicando esa directiva o ese protocolo, no solamente sos un negacionista, sino que sos la bomba social, autor material de un daño que incluso podés llegar a sufrir un tipo de demanda. Me explico, que es una acción colectiva, porque claro, la acción colectiva, la legitimación colectiva también forma parte de un proceso judicial. Y después tenemos el otro castigo, que es el individual. El individual es el autoflagelo. El autoflagelo es el automancillamiento. Soy la persona que yo pienso diferente, que empiezo a dudar, que empiezo a cuestionarme, me empiezo a percatar que esto algo raro debe haber. Pero no tengo las fuerzas, no tengo el carácter, no tengo el ímpetu, no tengo el grado, digamos, de independencia como para levantar una voz diferente en medio de este gran frenesí donde han pactado medios de comunicación convencionales, digo convencionales, no alternativos, convencionales, con los políticos de turno. ¿Me explico? Entonces, ahí sí existe una autoflagelación. Por las dudas me callo. Entonces, tengo miedo al repudio social, tengo miedo al castigo social, el castigo estatal, público. Por ende, me quedo en mi barca. Esa barca se llama temor, se llama ausencia de movilidad, ¿no? Entonces, la persona no ejerce control sobre el dispositivo que tiene, que ¿cuál es? El cuerpo. Michel Foucault va a decir que los cuerpos son dispositivos, pero ya no es un dispositivo individual, es un dispositivo social. Sobre ese cuerpo existen retículas de poder sobre el cual el Estado imprime su ejercicio de monopolio de la violencia, a partir de pautas, de normas, de situaciones, que allá ni siquiera tienen que ser con violencia física, porque dentro de sus acápites, digamos, él analiza el castigo de la pena, ¿no? Los famosos cuerpos
los cuerpos vigilados, los cuerpos, sabemos todo lo que fueron las penas durante la Edad Media, pero hoy existe otra pena, que es la pena psicológica. O sea, yo no necesito como Estado ir y, digamos, rebenquear a una persona. No, porque yo ya te estoy amancillando mentalmente. Sí. Entonces, cuando yo a vos no te permito abrir la persiana de un comercio, cuando yo a vos te mando a tu nene vestido de celeste y te viene de rosa, ¿sí? Cuando a vos te estoy diciendo que tiene que haber un cupo para ingreso, no solamente digamos, en el sector público, sino también el propio sector privado está abriendo cupos para gente con otro tipo de orientación sexual de manera obligatoria. ¿Me explico? Y después están aquellos que siguen o no las pautas de esta publicidad sanitaria, aquellos que no siguen las pautas están siendo separados del trabajo. Y esto atenta contra el derecho laboral. Esto atenta justamente contra uno de los derechos más sagrados, que tiene que ver con el derecho del trabajo, derecho a transitar libremente por el país, derecho a trabajar, a comerciar. O sea, este aparato nefasto totalitario ha borrado del mapa todas las libertades individuales y los derechos adquiridos sociales. Sí, y hay otro tema, ¿no? Que es la dictadura científica, en el sentido de que, bueno, la ciencia, hay que seguir lo que dice la ciencia. Te voy a poner este ejemplo. Mira, tú sabes que yo publiqué en mi Twitter, voy a decir dos cosas rápidamente. La primera es, bueno, yo publiqué en mi Twitter un video resumen del doctor McCullough, que es un internista, cardiólogo, epidemiólogo en Texas. Lo voy a colocar en pantalla, ¿no? Él es, aparte es editor de la revista Cardinal Medicine, ¿no? Y él habla de 5 cosas que la gente debe saber, pues de todo esto del bicho y todo esto, ¿no? Bueno, a un muchacho en Ecuador, yo lo coloco en mi Twitter, y un muchacho en Ecuador le dice, doctor, ¿qué opina? A otro doctor, un doctor que es famoso en Ecuador, un tipo que sale en televisión y tal, ¿no? Y este tipo, ahí lo coloco en pantalla, dice, todo mal, este doctor está atentando contra la salud pública, justo lo que tú decías, ¿no? Por escuchar a este tipo de colegas, es que en Estados Unidos, a pesar de tener las vacunas, siguen en la masa, ¿no? Entonces, bueno, yo le coloco a él, bueno, ya conseguimos al doctor que tiene la verdad, el de Ultimate Scientist, ¿no? No busquen más, está en Ecuador, es de la academia de Anthony Fauci, ¿no? Entonces, el tipo me dice, la ciencia traza esa línea, no yo, ni Fauci, ni nadie. Es la ciencia y se llama evidencia científica lo que nos rige. Entonces me hizo acordar, siempre me acuerdo, y ahí no me respondió más. Vean lo que está en pantalla. Le puse, la ciencia de la que hablas ponía a los médicos hace 40, 50 años a recomendar los cigarrillos, porque no había evidencia científica para decir que causaban cáncer u otras enfermedades. No caeremos como tontos. Tú sabes, salían en las revistas un doctor fumándose un camel y diciendo, los doctores recomendamos camels, los doctores recomendamos no sé qué cosa. Entonces, ahí, ¿de qué estamos hablando? Pues los mismos tipos que lo hicieron hace 40 años lo están haciendo ahorita. Entonces yo no me creo este cuento, ¿no? De que la ciencia es infalible, la ciencia traza la línea. ¿Qué ciencia? ¿De qué estás hablando? Los tipos que recomendaban los cigarrillos hace 50 años eran tipos como tú. Entonces, bueno, en todo caso, eso era una cosa. Otra persona me preguntaba, Gretel, y eso te lo quiero preguntar a ti también. Ajá, Antonio, pero ¿qué hacemos? Porque, o sea, escuchamos, bueno, mira, yo lo que les digo a la gente es, primero hay que saber que el bicho existe. Eso no es mentira, el bicho está ahí. Que venga de un laboratorio, que alguien lo haya diseñado como lo que sea, no lo sabremos por ahora, pero el bicho está ahí. Yo lo que les recomiendo es vivan, abracen a sus hermanos, a sus vecinos, salgan, tómense un jugo, un refresco, una cerveza, lo que tengan que hacer, salgan con sus hijos, vayan a la playa, jueguen béisbol, vivan, porque precisamente eso es lo que no quieren que hagamos, pues. Un miedo para todo, que no salgamos, que no hagamos esto, que no vayamos a restaurantes, y si no, si salimos entonces con esa cosa, y el que no se lo pone lo vemos feo. ¿Quién vive así, vale? Con ese miedo. Por supuesto que le estás mandando una respuesta equivocada a tu organismo. Pues. Yo, lamentablemente, lo digo, Gretel, estoy muy, muy hastiado de lo que está pasando, pero no dejo que eso se meta en mi cuerpo. Y yo salgo todos los días prácticamente, si no es a trotar, salgo con mi familia, y a mí eso no me ha dado, y creo que ni me va, o si me dio ni me di cuenta. No estoy diciendo que soy infalible, estoy diciendo que no me estoy dejando apoderar del miedo. Como bien, intento abrazar a mis vecinos, al que se deje dar un abrazo, pues, porque lamentablemente mi familia la tengo muy lejos. Pero, ¿qué hacemos, Gretel? Porque esto es muy fuerte para el que nos ve y nos escucha. Bueno, nosotros tenemos que actuar de una manera contrasistémica.
Imaginen que nosotros vivimos en términos de Parsons en diferentes esferas, ¿no? Está el sistema social, el sistema político, el sistema económico, el sistema educativo. Nosotros no tenemos que permitir que el sistema político acapare todo, porque esto es un montaje político. Fíjense que este sistema político, que arrancó con el manual sanitario, se llevó por encima al sistema económico, porque hoy vemos economías totalmente pulverizadas, vemos personas que no tienen posibilidad de progreso, cantidad de jóvenes aquí en Argentina que están yéndose del país, no tienen oportunidades de desarrollo. Uno con qué tipo de motivación puede llegar a contagiar a jóvenes a prepararse, a formarse, cuando no tienen un horizonte, ¿no?, de realización. Ahora, cuando una persona no se puede realizar individualmente, fracasa la política, porque se forman aquí en buenas universidades públicas. Argentina tiene la UBA, que es una universidad muy buena de excelencia, y realmente, como llega el momento, literalmente estamos expulsando a nuestros jóvenes, y ni hablar de aquellos más pequeños que hoy por hoy están literalmente, digamos, encasillados en un sistema donde el Estado ha acaparado todo y los padres no saben qué hacer. Entonces, no los llevan a escuelas públicas, los quieren llevar a escuelas privadas, y aún así también la escuela privada está teniendo también este nivel de injerencia, digamos, ¿no?, en niveles de conciencia, de cuestiones de la moral, de las buenas costumbres, cuestiones que tienen que ver con valores, con tradiciones que se pasan de abuelos a padres, de padres a hijos, donde ya el Estado se arrogó la patria potestad. Hoy hay una confiscación también y se han apropiado de la patria potestad. Entonces yo siempre digo, se cierra el aula y automáticamente las criaturas del Estado, ¿no? Esto es muy duro lo que está diciendo, pero si estamos hablando de programas de aleccionamiento y adoctrinamiento, han logrado, como decía el Tusser, ese aparato ideológico perpetrado desde la niñez. Y quiero recordarles lo que dice una palabra en 1 Juan, capítulo 4, 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor lleva en sí castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué es lo que está pasando hoy? No hay amor propio, no hay amor al prójimo, y no hay amor intrasocietal. Entonces, cuando yo no me amo a mí mismo, no soy capaz de entender que con ese bozal me estoy asfixiando, porque no hay amor propio, ya ni siquiera hay amor a mi propia persona. Nosotros somos el templo, lo dice la palabra de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. O sea, Jesús no habita en templos hechos de hombres, Jesús habita en nuestros corazones. Entonces, cuando tenemos la presencia y entendemos que nosotros somos nada más y nada menos que la obra, la creación más hermosa que hizo Dios, que son los seres humanos, Dios nos creó con libertad. Pero vino este sistema político de turno a colocarnos grilletes, a colocarnos cepos, a colocarnos bozales. Y cuando a mí me colocan un bozal, hasta yo cuando voy a hacer compras con el bozal, prácticamente hablo en señas, parezco el lenguaje de sordomudo. No tengo ni voluntad de hablar, ni de una sonrisa en la cajera, no puedo hablar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ellos me privan a mí de la palabra, porque ellos han modificado mi sistema conductual. Han logrado, porque si a mí me colocan el bozal, están frenando mi posibilidad comunicativa. Ni hablar del tema del abrazo, ni hablar justamente de un beso, de una sonrisa, de una mirada. O sea, lo gestual hoy ha cambiado todo el paradigma incluso de la comunicación. Entonces, a partir de ahí se logra justamente inficcionar, digamos, este sistema de cómo hacer para ir pulverizando los lazos sociales. Entonces, hablamos de la socialización primaria, que es la familia. Esa socialización primaria hoy está quebrada, porque están quienes siguen o no los protocolos y quienes no. Entonces, han roto la célula familiar, y más con el tema de la ODS número 5, ya sabemos a lo que nos referimos. Entonces tenemos la socialización primaria en crisis. La socialización secundaria totalmente arrastrada por este modelo totalitario, donde ya no necesito ni siquiera el aleccionamiento del comercio que dice no se ingresa si no fuera con barbijo, sino que la gente te mira ya por la calle si no tenés el barbijo o si te acercás. ¿Está bien? Entonces ya también se rompió el límite de la socialización secundaria. Ahora, ¿qué es lo que hacemos frente a esto? Rompemos el sistema. Tenemos que ser antisistémicos. Entonces, no permitir que este sistema político se esté llevando todos los sistemas de turno. ¿Qué es lo que yo hago en mi caso? Bueno, yo en mi caso, obviamente no uso el barbijo, no uso para nada el barbijo, entro al banco, cajero todo sin barbijo, solamente lo utilizo si tengo que entrar a comprar algo, que ni siquiera me tapo las fosas nasales. O sea, yo digo, si querés matar, mátate solo, porque digo, hasta ahí llegó mi límite. El límite tuyo, querés, lo pensás de una manera, yo lo pienso otra. Entonces, si nosotros seguimos obedeciendo fielmente, por más que la palabra, y esto miren lo que digo, la palabra de Dios dice que hay que respetar y obedecer a las autoridades. Me pregunto, si esa autoridad está siguiendo el manual del suicidio social colectivo, si esa autoridad no está implantando
una política nacional, patriota, que defienda el interés nacional, sino totalmente transnacional, totalmente extranjerizante, avasallante, alienante, ¿sí? De ruptura, de individuación creciente. ¿Voy a seguir al mandatario de turno? Yo no estoy hablando de insurrección, ¿eh? Yo no estoy diciendo que hay que tomar las armas, pero las armas primero se toman en la mente. Por eso justamente Gramsci hablaba de la revolución y de los intelectuales. Gramsci la entendió, Gramsci fue más allá de Marx. Marx nos hablaba de los medios materiales de producción, que la lucha se da justamente por esa apropiación de propietarios y trabajadores. Pero hoy esa lucha se traspasó al plano cultural. Hoy la batalla es cultural, por la apropiación del lenguaje, la apropiación de las palabras, el uso de la palabra. ¿Cómo hacemos un lenguaje inclusivo? ¿Cómo hacemos para que esas minorías tengan derechos? Pero ya no son derechos de las minorías. Resulta que esas minorías están arrasando lo colectivo. Entonces, hoy ser heterosexual es prácticamente un pecado, es un delito. Entonces, si yo salgo con el orgullo trans, salgamos con el orgullo heterosexual. Salgamos con el orgullo por la familia, ¿no? Y ahí te quiero interrumpir solamente para esto. Que nos quedan 10 minutos, un poco menos de 10 minutos. Te voy a colocar esto en pantalla, ¿no? Y quiero que esto es muy fuerte, pero ya no nos sorprende nada. Cada vez más los medios, porque esto lo replica alguien y después todos los medios lo que hacen es sacar la noticia con otra fotico, ¿no? Este es un medio argentino, TN, ¿no? Los padres desperdician unas 4.000 horas de su vida durante la crianza de sus hijos, porque estás trayendo el tema del tema sexual, pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Vale? ¿Qué le pasa a estos tipos? O sea, imagínense, ahora resulta que criar a los hijos es un desperdicio, pues uno está desperdiciando las horas de vida de uno por criar a los hijos. Imagínate esto. Quiero tu reflexión sobre esto, a qué juegan estos tipos cuando sacan estas cosas. Y después me queda una última pregunta, sí, pero te ruego, nos quedan un poquito más o menos de 8 minutos. Adelante. Bueno, hoy indudablemente, si a mí me están diciendo que es un desperdicio de 4.000 horas de vida criar a los hijos, ¿no? Y incluso se calculó que hay una pérdida de 36 minutos diarios, que es una pérdida realmente de tiempo, hay que sintetizarlo en una palabra. La crianza es un saqueo energético, y esto lo defino yo porque lo van a entender ellos de esa manera. La crianza como saqueo energético. ¿Y por qué para mí los hijos son una carga? Porque a mí los hijos me están invadiendo en mi libertad, están rompiendo los límites de manejo de mi tiempo, ¿sí? Son una molestia, son una carga. Entonces, acá hay que entender algo. Por sobre todas las cosas existe, obviamente, un tinte, digamos, de egoísmo, y está claro que están aquellos que realmente tienen una vocación, un amor para poder brindarse hacia su hijo, y aquellos que no, que simplemente tienen la criatura y, bueno, pareciera que la tienen por tener. Entonces, el mensaje que también hay que darle a aquellos que todavía no tienen bien definido qué hacer con su vida en materia reproductiva: si vas a tener un hijo para que sea una carga, y si vas a pretender que el Estado te lo eduque, no lo tengas. Y ahí sí tenés que ser más consciente. Entonces, ahí sí ahí tiene que haber un nivel de conciencia. Pero si vos me estás sacando una crónica diciéndome lo que implica la carga de tener, digamos, la responsabilidad de una criatura, indudablemente lo que hay entre líneas, pues esto está muy claro, en vez de sacar artículos sobre la importancia de tener hijos, lo maravilloso de tener una criatura, esto está claro que hay una línea editorial. La línea editorial está vinculada a frenemos la reproducción. Y vamos de nuevo, Malthus, vamos al comienzo de esta charla. Sí, sí. Vamos a cómo son los mecanismos para que diferentes dispositivos, Foucault hablaba de los dispositivos, son dispositivos de vigilancia. El aborto es un dispositivo de vigilancia y de control. Gretel, ¿sí? La esterilización. Gretel, voy a colocar en pantalla varias portadas de distintos medios internacionales en distintos momentos de estas últimas décadas recomendando o diciendo por qué es bueno tener menos hijos y si no cero. Ahí las voy colocando en pantalla para que se den cuenta de que esto no es un tema aislado. Esto es una casualidad. A un tipo se le ocurrió escribir esto. No, esto no es aislado. Sí, totalmente. Bueno, y ahora vamos a esto que recién estaban mencionando del tiempo, el famoso Memorándum 200, donde sale todo un estudio a partir de Kissinger, donde se detecta cuáles son los países que tienen mayores recursos naturales, y nosotros, los Estados Unidos, tenemos que llegar a lograr nuestro desarrollo sostenible en el tiempo. ¿Cómo podemos hacernos de esos recursos? ¿Cómo podemos hacernos de esa población dócil que no se cuestiona nada? Vamos a incorporar el derecho de la mujer, derecho a ser libre, derecho a decidir sobre mi cuerpo, derecho a tener una planificación familiar, reproducción
sexual. Entonces los derechos sexuales hoy para Naciones Unidas son derechos humanos. Entonces, si estoy hablando del derecho sexual como un derecho humano, te lo van a vender como derecho humano, lean lo que son las oficinas de Naciones Unidas aquí en Argentina, vemos todos los contenidos. En realidad, hay líneas de financiamiento de grandes multinacionales, puntualmente lo que es la familia Gates, financiando todo lo que es este mecanismo, justamente este dispositivo de control Foucaultiano, que es el aborto. El aborto, y hace muy poquito, se aprobó hace muy poco, el tema de la eutanasia. Te estoy hablando de España, ¿no? Eutanasia, suicidio asistido, sedación terminal. Entonces, en el año 74, aquí en Argentina, Perón firma un decreto, que es el decreto 659 del año 74, donde dispone un control sobre la comercialización y venta de productos anticonceptivos. O sea, Perón mismo dice, no, ojo, que no tiene que haber venta y comercialización de productos anticonceptivos. Y había sido infiltrado una bajada de línea, justamente a partir del cual se baja todo este manual y Perón pone un freno con este decreto. Quiero decir, donde se empiezan a prohibir, digamos, este tipo de actividades que están vinculadas directamente con el control y la represión de la natalidad. O sea, esto ya es de larga data. Esto viene, y después todo lo que fue en los años 80, 70, con un sinnúmero de doctrinas, digamos, y de literatura en torno a el castigo de ser mujer, pero mujer en sentido madre. O sea, la familia es un castigo. Así está, lo vemos en el sinnúmero de literatura de pensadoras que nacieron del riñón marxista, o sea, que eran militantes justamente del Partido Comunista en Francia. Esas personas han redactado literatura en torno a el castigo de tener una familia, el castigo de ser mamá. Entonces, esto está totalmente en línea con las 4.000 horas que hoy se me gastan a mí, como si fuera que tuvieran una especie de reloj o de pérdida de tiempo, y en realidad estamos hablando de una inversión. A ver, no hay nada más sagrado que tener una criatura y no se puede transferir la competencia de ser papá. O sea, hay cuestiones que el Estado digamos, educa, pero todo lo que es la instrucción en valores la hace la familia. La competencia y el placer, aparte, o sea, porque lo lindo de ser papá es precisamente que tu hija o tu hijo esté contigo y tú estés con él. O sea, es muy fácil tenerlo por ahí regado. No, el placer es eso, poder disfrutarlo en las buenas y en las malas. Bueno, ya para despedirte, mira, te voy a leer este line-up, a ver, como decimos en el béisbol. Macron, Trudeau, Merkel, Biden, Johnson, hasta el tonto ineficiente de Maduro, Alberto Fernández, Sánchez. Sánchez, todos están jugando el mismo juego, ¿no? El mismo juego, ya sabes, tienen el mismo discurso. Estamos hablando en cuanto a la agenda globalista. ¿Quién queda del otro lado que pueda, como decimos aquí en México, como dice el Chapulín Colorado, que pueda defendernos? Creo que de la única que se me ocurre es Putin. Bueno, a ver, vamos a poner una pequeña ficha en Donald Trump, digamos, ¿no? Más allá de que todavía no se sabe, que él todavía está incentivando o no con el tema esto de ciertos protocolos, más allá de eso, entendió dónde está puesto el horizonte y bueno, por eso será que no le dejaron hoy, digamos, ser el presidente. Bueno, en los términos, digamos, sabemos perfectamente que hay un proceso en curso y creo la persona que está es un títere, realmente no se puede hablar de presidente de la nación. Pero lo cierto es que Donald Trump ha desnudado todo esto, ha sido bastante categórico frente a Naciones Unidas desnudando todo esto y por eso le cobraron lo que le cobraron en términos políticos. Ahí podemos poner una ficha, también ponemos una ficha en Vox, ponemos una ficha justamente en ese espacio donde el PP no tuvo las agallas de separarse, de denunciar lo que tenía que denunciar y creo que ahí es interesante lo que está surgiendo en España, es incipiente pero están yendo con mucho denuedo. También hay que poner una ficha en Bolsonaro, que por supuesto ha denunciado y todos lo toman como payasesco, pero a ver, cualquier político que se enfrenta al sistema automáticamente termina no solamente ridiculizado, sino con boleto picado, porque literalmente te pican el boleto, ¿no? Y aquí en Argentina estamos de a poco con un despertar de patriotas, hay un grupo pequeño, pero se va despertando. Acá tiene que haber una gesta fundacional, ¿no? Acá tiene que haber un espíritu que levante la esencia nacional, y no estoy hablando de un nacionalismo radicalizado. Estoy simplemente poniendo un coto a el avance de esta agenda transnacional. Si nosotros no fortalecemos las economías internas, no fortalecemos las economías domésticas, no nos separamos de este amañatamiento, digamos, almático, porque acá vienen por la independencia almática espiritual, por eso hablamos justamente del dominio propio. El dominio propio justamente lo dice la palabra en Santiago capítulo 3, versículo 3.
O sea, la lengua hoy se ha tornado en ese pequeño músculo que enciende un gran fuego, ¿no? Y la lengua hoy nos está dividiendo, nos está dividiendo una lengua que condena o no a aquellos que obedecen estos dispositivos disciplinarios. Recordemos, dispositivo disciplinario es el mecanismo feliz para la perpetración del político de turno. Entonces, hoy, políticas totalmente clientelísticas, proselitistas, digamos, con un nivel justamente carismático, porque nos venden carisma, digo, Macron me vende carisma, Justin Trudeau, nos han vendido carisma, pero como ya el momento, hay una agenda totalitaria detrás. Esa es la realidad. Pero ya muchos se han percatado. El discurso final, romper con el sistema. Sí, y bueno, yo sé que me van a escribir mis compatriotas chavistas, me van a decir que por qué le dices así a Maduro. Bueno, eh, muchachos, yo sé que hay un bloqueo, eso lo sabemos, pero Maduro con el bloqueo o sin el bloqueo es un tipo ineficiente. Por ahí, nada más eso les dejo. Ustedes saquen las cuentas. ¿Qué recibió y qué tiene ahorita? Pero en todo caso, no se pongan bravos conmigo, pues una percepción personal. Lo mismo pensaría de Capriles y del otro tonto, de Leopoldo López. No creo en ninguno. Soy antisistema, como dice Gretel, y en Venezuela más. Ahí ajá, ahí está Gretel. Mira, bueno, dos cosas. Aquí está, la gente ya tiene allá abajo tu Twitter. Voy a tratar de colocar también tu Instagram y te ruego, tenemos que hacer otra entrevista porque esta me quedé como con 6 preguntas ahí en el tintero, pero la he disfrutado muchísimo, estoy seguro que la gente también, así que esta es tu casa, el Mercurio, ahora o nunca, y espero que podamos hacer una segunda entrevista y te ruego un mensaje final a los suscriptores. Bueno, sí, agradecida Antonio, por supuesto, contar conmigo. Mensaje final, no todo está perdido, somos el remanente, estamos en los tiempos finales, somos el remanente espiritual y Dios está esperando un ejército espiritual que siga sus lineamientos, no que sigamos la agenda humana, porque hoy hay un transhumanismo y un individualismo creciente que ya han utilizado como líderes, incluso máximas autoridades de iglesias, con esa cara, ¿no? Esa cara que en realidad traduce el relato detrás del relato. Entonces, nuestra relación directa tiene que ver con ese despertar espiritual. Somos parte de ese remanente y nos quiere activos y protagonistas, no dóciles y mansos. Te propongo de una vez, para hacerla pronto, vamos a hablar de Bergoglio y de China. Esos dos temas nada más. Perfecto. Que creo que... Perfecto, son los temas que a mí, para desmenuzar un poco Fratelli Tutti, bueno, y tenemos mucho para hablar del PSG. Buenísimo. Vamos a hablar entonces de Jorge Mario Bergoglio y de China. Bueno, amigos, muchas gracias por estar allí.